con afecto en este tercer domingo de Adviento. Hoy es 17 de diciembre. Sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. Quédese con nosotros, tendremos el gusto de hablar sobre el acontecimiento guadalupano, centrado hoy en la figura de San Juan Diego. A partir del último escrito hasta nuestros días, me refiero al libro Juan Diego, Dos Guerreros, del licenciado Miguel Alemán Velasco. Tendré el gusto de platicar con él aquí en esta mesa, saber qué le inspiró para hacer este escrito de manera novelada y cómo es que él nos remonta al acontecimiento surgido en el año 1531, a 475 años. Pero antes revisemos el editorial del padre Federico Lombardi, director general de la Sala de Prensa de la Santa Sede, que nos habla sobre los tres encuentros ecuménicos de Benedicto XVI. Primero, su encuentro con el primado de la Iglesia Anglicana, luego su encuentro en Turquía con el patriarca ecuménico de Constantinopla y su inminente encuentro en el Vaticano con el patriarca ortodoxo griego. El compromiso ecuménico de Benedicto XVI, tras las huellas de sus predecesores, recoge sus frutos. En menos de un mes, tres encuentros de gran significado. Primero, en noviembre, la visita del arzobispo de Canterbury, primado anglicano al Vaticano. Rowan Williams vino oficialmente a reunirse con el Papa y en distintos coloquios e intervenciones reavivó los vínculos entre la comunión anglicana y Roma. Es sabido que la comunión anglicana vive tensiones difíciles en su interior y que los temas éticos ligados a la secularización de las sociedades modernas y la ordenación de las mujeres corren el riesgo de hacer cada vez más difícil el diálogo con la Iglesia Católica. Pero el encuentro y la sincera disposición recíproca no pueden sino servir para mantener vivos los vínculos de caridad y el deseo de unión. La visita del Papa al Patriarcado Ecuménico de Estambul ha sido evidentemente un hecho histórico, incluso insertándose en la línea de los encuentros anteriores entre papas y patriarcas ecuménicos en Estambul y Roma. Benedicto XVI ha vuelto a lanzar con confianza la invitación de Juan Pablo II para buscar juntos los caminos para un ejercicio del servicio de Pedro a la unión de la Iglesia Universal, punto crucial todavía abierto con las iglesias ortodoxas. Finalmente, para mediados de diciembre se espera en Roma al arzobispo ortodoxo de Atenas y de toda Grecia, Cristódulo. Esta es verdaderamente una novedad. Juan Pablo II había querido tenazmente ir a Atenas, reunirse con el arzobispo, orar con él y recordar juntos al apóstol Pablo en el Areópago, pero aún no se había producido la restitución de la visita. Ahora el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa griega ha dado su consentimiento unánime y el arzobispo va a Roma. El camino hacia la unidad es largo y difícil, pero no faltan pasos nuevos en la dirección adecuada. Continuamos en El Pulso de la Fe y recibo con afecto al licenciado Miguel Alemán Velasco, autor del libro Juan Diego, Dos Guerreros. Don Miguel, bienvenido. Gracias, Roberto. Gracias. Muchas gracias. A la doctora Ana Rita Valero. Ana Rita, muchas gracias. Gracias, Roberto. Y al licenciado Alejandro de Antuñano. Alejandro, gracias. Gracias a ti, Roberto, por invitarnos. Pienso, don Miguel, que hay un doble mensaje. La obra que usted escribe y el mensaje de que sea usted quien lo escribe. ¿Qué le inspiró? ¿Por qué a 475 años traer a nuestros días el acontecimiento guadalupano y hablar de Juan Diego, dos guerreros? Roberto, hace mucho tiempo, no sé, inclusive años, siempre me interesó y sentí un especial afecto oculto por Juan Diego. Pero siempre que me ponía yo a platicar con algún amigo o alguien que tenía información o conocimientos sobre el tema, terminábamos en una discusión. De que sí es cierto, todo ¿no es el cierto? mundo tenía ¿Eso? muchas informaciones, ninguno podíamos probar lo que estábamos defendiendo, lo que estábamos diciendo. Y en pocas palabras, pues lo que sabíamos era nada más prácticamente lo que era el Nican Mopowa sin leerlo. O sea, Juan Diego aparece cuando aparece la Santísima Virgen y después no sabemos también si vivió, si no vivió. Como un San José. No sabemos de quién fue hijo, de quiénes eran sus padres,
quiénes eran sus hijos, si se casó, si no se casó, si tuvo descendientes o no, y también ascendientes hasta donde pudiéramos llegar. Y claro, me quise de plano, en vez de perder el tiempo en discusiones bizantinas, porque nunca terminábamos con nada, me puse a estudiarlo, a leer, a visitar una serie de lugares que menciono también en el libro, pero me metí en la política y durante 12 años recuerdo Veracruz. que no hubo tiempo, no pude hacerlo. Hace 3 años que dejé de ser gobernador de Veracruz y entonces dije, caray, entre los pendientes que tengo es Juan Diego. ¿Usted trae una cuenta con Juan Diego? Así es. Una factura pendiente. Y se va a cumplir ya 400 y pico de años, 465 años. Y esto no puede ser. Tengo que terminar de alguna manera. Entonces, en la fundación que me toca presidir, la Miguel Alemán, en donde en la biblioteca está pues el licenciado de Antuñano, le dije, vamos a buscar toda la documentación que podamos encontrar, porque tengo una idea, tengo ganas de seguir las fórmulas, como dice Ana Rita, de 2 carriles, ella lo sabe explicar mejor que yo. Ahora nos explicará. ¿Es una novela histórica? Sí, es una novela histórica, sí. Alejandro, ¿qué tan histórica es esta novela? Bueno, es histórica desde cualquier perspectiva que la veas como lector. Es decir, el lector desde las primeras páginas se va a encontrar con personajes reales, personajes de carne y hueso, como por ejemplo la cronista, que es la descendiente de Juan Diego, la quinta nieta, que entra al convento de Corpus Christi y nos enteramos que ha entrado como india cacique. De monjas clarisas. De monjas clarisas, el convento que todavía está, al menos ahora es el archivo de los notarios, está en Avenida Juárez y su sede actual, con otra arquitectura, está en Tlalpan, pero evidentemente la novela, atendiendo a tu pregunta, por todos lados es histórica. Desde luego una novela se da, y su autor, el licenciado Alemán, se tomó la libertad de hacer una yuxtaposición entre la realidad y la ficción, pero basado esencialmente en circunstancias, en documentos históricos que además son plenamente comprobables. La personalidad y la vida de Juan Diego es comprobable, sabemos relativamente dónde está enterrado, conocemos a Sahagún, conocemos a Zumárraga, conocemos a Antonio Valeriano, conocemos a Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, uno de los principales historiadores de la novela, de manera que está en estricto sentido apegado a una realidad histórica. Nada está fuera de la realidad, pero sí se juega un poco con la libertad de hacer una mezcla entre la realidad histórica y la ficción, ¿no? Y en el ámbito de la mística, Ana Rita, la espiritualidad, la fe, ¿qué le encuentras? Pues yo encuentro esta obra sumamente rica, en una serie de planos, a lo mejor contrastantes uno entre el otro, porque si bien por un lado el libro nos mete de lleno por la ventana de la historia y nos coloca espléndidamente en uno de los momentos más críticos que ha vivido México. 10 años después de la destrucción de la Gran Exactamente. Tenochtitlan. Cuando viene el cambio cultural que si bien fue fructífero, pues no podemos negar que también lastimó profundamente. El historiador quedará satisfecho de leer esto. ¿Y el creyente? Más aún, yo creo. Sí, más aún, porque creo que la obra, sinceramente creo que la obra tiene la virtud de llevarnos de la mano a ese momento y de enfrentarnos, perdón la repetición, frente a frente con este personaje tan, pues tan protagónico para el devenir de México, como es Juan Diego Cuautla Toatzin. A toda aparición corresponde un vidente. Así A toda revelación corresponde un receptor. Este México, siempre atento a la figura de la madre del verdadero Dios por quien se vive, no
ha desplazado un poco al vidente don Miguel. No. Y usted lo rescata en Dos No, Guerreros. porque si no, no sabríamos nada de las apariciones y de la relación que tuvieron y de lo que hablaron. A pesar de que hay traducciones de la del original náhuatl, hay muchas versiones. Nosotros nos hemos apegado a la de don Miguel León Portilla, porque creemos que es la más apegada el franciscano. No, Miguel León Portilla, el historiador, el historiador. Que es un especialista en náhuatl, yo creo que es el mejor que tenemos en ese sentido, aunque hay muchos, pero puedo decir que cuando buscamos datos, si no es por Juan Diego, pues no sabemos nada, porque inclusive él tuvo oportunidad de vivir, porque son contemporáneos con una distancia de edades con el autor, con Valeriano, del Nican Mopohua. Antonio Valeriano. Sí, que es en realidad una síntesis de, como si fuera una pastorela, son 5 personajes nada más los que él maneja. ¿En el Nican Mopohua? Sí, pero lo que a mí me preocupaba era que si yo no me identifico con Juan Diego como hombre, si lloró, ¿por qué ese derecho de ser él el que puede hablar con Santa María, la Virgen Santísima, y no el obispo, Zumárraga? ¿Por qué se le aparece en el Tepeyac y no en la Casa de Dios en Tlatelolco? Pues esos porqués hay que contestar. Yo hago una pausa, regreso con esto, regreso con más y por supuesto para que usted vea este libro, Juan Diego, Dos Guerreros, el último libro escrito hasta ahora del licenciado Miguel Alemán Velasco. Una pausa y vuelvo con más de esto que se torna emocionante. Continuamos en más de El Pulso de la Fe en tan grata compañía. Veíamos esta pintura, obra de Cristina Posada, un óleo sobre tela con textura, pues nos acompaña la Madre del verdadero Dios, por quien se vive, nos acompaña la corona de Adviento en este tercer domingo de Adviento. Don Miguel, ¿quién le inspiró? Pues me inspiró ¿Algún resorte saltó en su vida? El creer en la Virgen de Guadalupe, en primer lugar. Desde niño, perdón. Claro, aprovechamos todos. Porque mi madre me encargó con ella. Así. Me ha apasionado siempre la historia. Soy muy inquieto, tengo complejo de investigador y comparando las apariciones de la Madre de Dios en otros países o las imágenes que la representan, ninguna se presenta en diciembre antes de la Natividad con un niño por nacer. Con Viene un siendo evidente embarazo. una natividad mexicana. Usted, a partir de estar escribiendo Juan Diego, Dos Guerreros, Ome Yautlacame, Sí. le pregunto, por cierto, qué significa en náhuatl. Porque 2 guerreros. Ah, sí. 2 guerreros. Ome Yautlacame. Voy a Sí. mostrar otra vez su libro Y además, mientras platicamos. además falta otra frase que quiere decir que es como uno solo. 2 guerreros que es como uno solo. Como uno solo. Y es que está en 2 mundos. Un mundo, pues hay que recordarlo, es el mundo de los sacrificios humanos, de muchos dioses que poco a poco van convenciéndose ellos mismos de que hay un solo Dios, desde su abuelo o tatarabuelo, que hay que precisar, que era Netzahualcóyotl, y que ya nos habla de un solo Dios, y ya hay la creencia en el Anáhuac de que es un solo Dios. Pues a él no le cuesta mucho trabajo cambiar al otro mundo
cuando ve a los 12 franciscanos que llegan harapientos y muy amolados, caminando de Veracruz hasta Texcoco, y llega Cortés con sus caballeros y armaduras y lo que ustedes quieran y mandan, y el emperador Cuauhtémoc, y se hincan a besarles la ropa. Y dice, bueno, estos señores que traen el fuego y los caballos y los perros, ¿quiénes son? ¿Quién es su líder? Y ellos le explican que pues representan a un solo Dios y además representan a Francisco de Asís, que es su fundador, que no era guerrero como él, no era un militar, pero sí era un mercader que tenía dinero y su padre también, y que dejó todo, se fue a la montaña, abandonó todo, y entonces él cambia. Dice, yo dejo todo. Francisco. Cuauhtlatoatzin, Juan Diego que es el águila que habla. Él deja toda su cosa de guerrero y todo. Dice, yo voy a ser el más pobre de los pobres, el más humilde de todos los ¿Qué mexicanos. similitud entre él y Francisco? Sí. Esta obra, don Miguel, de alguna manera lo juntó con María de Guadalupe y con Juan Diego. Vamos, ¿tuvo usted un encuentro con sus personajes? Espiritualmente sí. ¿Alguna emoción que usted recuerda en los 10 años le llevó? Más o menos, no más, 12 años estuve entre senador y gobernador. Un poquito más. ¿Qué recuerda? ¿Algún momento emotivo? ¿Místico, Esas si quiere? discusiones que le digo que tenía yo con todos los niveles, podían ser desde obispos hasta comunistas ardientes y ateos totales que creían que no había posibilidades de nada absolutamente, pero eran guadalupanos. Entonces me daban la oportunidad de poder tener una discusión, cuando no diálogo, era discusión. Yo dije, yo tengo que buscar información. Alejandro, ¿qué recomiendas al lector de Juan Diego Dos Guerreros para abordar esta obra con un mayor provecho? Bueno, en primer lugar, que la lean con una total apertura de criterio, con una total espontaneidad, con la idea de que se trata de un libro en esencia de buena fe. Es un libro de buena fe. En alguna de sus antologías o las presentaciones a sus obras, Montaigne dice abiertamente, este es un libro de buena fe, lector. Y yo creo que el licenciado Alemán, yo he leído el libro, lo conozco, creo que es un libro de buena fe. Es un libro que es fácil de leer, porque tiene un hilo conductor que es la propia monja, está dividido en capítulos, tiene una cronología, está ilustrado, tiene el acercamiento, quizás, yo creo, la primera novela que se ha escrito sobre Juan Diego, pero que el lector le entre al libro sin temor, sin miedo, con la idea de que aprenderá algo que además está fundamentado históricamente, y creo que su lectura le enriquecerá porque no solamente trata el tema de Juan Diego, sino en términos generales la génesis de una conciencia que en sí se ha vuelto mítica, que es la idea que ha agrupado alrededor de la nacionalidad mexicana, pues el mito de Guadalupe. Un mito que no ha sido oficial, un mito que no ha estado a cargo del Estado, que no ha estado a cargo. Ana Rita, tú como, fíjate, antropóloga, historiadora, archivista, ¿crees que Juan Diego Dos Guerreros forme parte de la historicidad, de los archivos del acontecimiento guadalupano? ¿En qué lugar lo colocas? No, desde luego. ¿Trascenderá? Sí, sí trasciende. Trasciende porque tiene un sustento muy serio, historiográfico, que si bien no está marcado como marcamos los historiadores con los famosos notas a pie de página que son un dolor de cabeza, no está marcado así, pero se lee desde la primera página que ha sido basado en fuentes hechas tanto en contexto indígena como en contexto hispano. Es decir, estoy convencida de que el autor peinó materialmente la historiografía guadalupana respecto a este punto, porque si hay un punto que se ha trabajado en la historia de México es el del guadalupanismo. La historiografía es verdaderamente colosal. Bueno, dentro de esa circunstancia, estoy convencida de que el autor verdaderamente se metió en los textos. De suerte es que entonces pues está haciendo un aporte. Gracias, Ana Rita. Por último, don Miguel, en medio minuto que me queda,
dígame usted si está de acuerdo conmigo. Me parece que en México la embriaguez anticlerical ha llegado a su fin. También la resaca. Y percibo que su libro y el hecho de que usted lo haya escrito traza una línea muy clara entre estos extremismos de conservadores a ultranza y de liberales fundamentalistas. ¿Sí? En mi opinión, sí. Para mí son complejos los que quedan, los que discuten históricamente más los problemas, son los que menos han leído la historia. Esa es la realidad. Entonces, le cargan, por ejemplo, a Juárez más pecados que al presidente Calles. No tienen ni idea de en qué año ocurre lo que están discutiendo. Pues entonces, un doble aplauso por Juan Diego Dos Guerreros. Gracias, don Miguel. Gracias, Roberto. Gracias, doctora. Roberto. Gracias, Alejandro. Sí, Roberto. En más de El Pulso de la Fe, usted se habrá enterado de que hay una película ya en todos los cines. Esta película se llama Jesús, la Natividad. Se estrenó en el Vaticano, en el Aula Paulo VI. El primero en verla es Benedicto XVI. Y en la nota que le entregamos enseguida, habla precisamente sobre ese momento, sobre el estreno de la película, y tiene algunas entrevistas con la directora y con los protagonistas de este filme que está, bueno, bellísimo. De veras, es algo de lo mejor que se ha hecho. Jesús, el nacimiento. Vea. Entre la multitud de películas que, según un cliché comúnmente aceptado, abarrotan las salas de cine durante estas fiestas, hay una que reclama el derecho de definirse como la película de Navidad. Desde hace unos 10 días, la historia de los evangelios que cuenta el nacimiento de Jesús tiene la andadura y las imágenes de la película Nativity, obra de la directora americana Catherine Hardwicke. Con un prólogo que muestra la visión de Zacarías en el templo, el film desarrolla el hilo de los acontecimientos desde la matanza de los inocentes, ordenada por un gélido Herodes, hasta la huida a Egipto de la familia de Nazaret. Pero la de Hardwicke es esencialmente una película sobre el viaje, un viaje de Nazaret a Belén, reflejo del viaje interior que realizan María y José, mientras el extraordinario proyecto al que los ha llamado Dios se desenvuelve sobre ellos y junto a ellos. Justamente esta necesidad de mostrar lo que no describe el Evangelio sobre sus vidas fue uno de los desafíos que tuvo que afrontar primero el autor y guionista, que tuvo por primera vez en 2004 la idea de la película. La de conseguir hacerlo bien fue una responsabilidad de las que te alteran el pulso. El guión que había escrito estaba sólidamente basado en los evangelios de Mateo y de Lucas. Dicho esto, la mayor parte de las escenas de esta película no existen en la escritura, son de naturaleza especulativa y por eso he visto en ello una gran responsabilidad de verdad. Y pienso que en cierta medida también actuó mi fe en la escritura de este guión. Me ayudó a desarrollar las escenas no presentes en la Biblia con un espíritu y en un tono lo más cercano posible a los de Mateo y Lucas. Un aula Pablo VI rebosante y festiva recibió el pasado 26 de noviembre a algunos de los protagonistas de la película, llegados a Roma para presenciar el Premio Mundial de Nativity. El arzobispo John Foley, presidente del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, subrayó que la película se sitúa en la gran tradición iconográfica de los artistas de todos los tiempos que han retratado la maternidad de María, un acontecimiento que los presentes pudieron revivir gracias a una magistral lectura del Evangelio de Lucas. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracias delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Además de ser el primero en centrar la atención sobre los acontecimientos del nacimiento de Jesús, Nativity ocupa otro primer lugar entre las películas de carácter religioso, el de haber tenido tras las cámaras un ojo y por lo tanto también un punto de vista femenino. Creo que el punto central es la lucha y el conflicto que forman parte de la historia. María habla con Isabel, dice que está emocionada, Isabel misma está emocionada, está esperando al niño, pero está también sin casarse, está prometida a un hombre al cual no sabe cómo comunicar lo que está sucediendo, cómo puede uno aceptar una situación así, e intenta ver cómo puede superar este problema. Tengo que decir que José es con seguridad uno de los personajes más interesantes que se me ha ofrecido interpretar. Hablamos de una persona que ha tenido que compartir con Dios a la mujer que amaba. Esta es una situación extraordinaria a la que hacer frente como actor. Bueno, pues ya vio lo que la directora y los protagonistas narran sobre Jesús, el nacimiento. Lo demás es verla en los cines. Apresúrese, estas buenas películas paradójicamente duran poco en las salas cinematográficas. Le entrego enseguida la bendición apostólica, la bendición del Santo Padre, válida por televisión para quien de corazón la quiera recibir. Nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y con esto llegamos por ahora al fin del Pulso de la Fe. Agradezco a nombre del equipo de producción y mis compañeros, el staff técnico de Proyecto 40, que haya estado con nosotros. Le invitamos el próximo domingo, el especial de Navidad, con Eduardo Sastre, para hablar sobre el gran acontecimiento, la Natividad del Señor. Feliz semana, feliz Adviento.